qué consisten los estudios de la masculinidad? Los estudios de la masculinidad son el estudio del hombre como concepto cultural y no como una realidad esencial del hombre masculino. O sea, básicamente, si la mujer siempre se la ha planteado como una creación cultural, la idea de feminidad, pues ahora lo que se plantea es que lo esencial no es el hombre y la mujer entonces se define en oposición a lo que el hombre es en esencia, sino que el hombre también se define en relación con lo que es la mujer en esencia. Es decir, es básicamente una cuestión de relaciones de poder dentro de la sociedad y las cuestiones culturales que se identifican con cada uno de ellos. ¿Por qué se prefiere actualmente utilizar el término estudios de la masculinidad en vez de estudios de los hombres, como venía ocurriendo anteriormente? Pues precisamente por eso, es decir, porque el hombre se identifica como algo esencialmente construido, es decir, uno nace hombre o mujer, y entonces frente a eso se plantea la masculinidad como una construcción cultural, algo que la sociedad ha creado y que cada hombre se identifica con determinados valores y comportamientos. Vivimos en un sistema patriarcal y ¿coincide lo masculino con lo patriarcal? La masculinidad hegemónica sí, aunque cada vez se está planteando o se está cuestionando más esa masculinidad hegemónica. También por eso se habla de masculinidades más que de masculinidad, porque suele haber en cada sociedad una masculinidad hegemónica que es la que se establece como central y unas masculinidades adyacentes, digamos, o subordinadas, que son las masculinidades que presentan otro tipo de hombres que no coinciden con esa masculinidad hegemónica. Entonces lo patriarcal, aunque ya te digo, cada vez parece, afortunadamente se está cuestionando más, coincidiría hasta cierto punto con esa masculinidad hegemónica, no con otras masculinidades. ¿Cree que se le ha dado un papel excesivo a los estudios sobre las desigualdades que afectan a las mujeres, dejando de lado otros como los de la homofobia? Hombre, como estudio en lo académico creo que no, porque hay tantos estudios sobre desigualdades que afectan a las mujeres como puede haber estudios sobre homofobia. En lo que es planteamiento político, ideológico, social, pues quizás se está enfatizando mucho toda la cuestión de las desigualdades con respecto a las mujeres y se está planteando menos lo otro, quizás también por la cuestión de que, bueno, de que el gay masculino es masculino y por tanto no tiene la problemática que puede tener la mujer, que dentro de todo eso es muy diferente también, pero se está enfatizando una en concreto, que es la cuestión de los abusos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la cuestión académica creo que no, que hay tanto estudios de una cosa como de la otra. La coeducación es un hecho que cada vez se está fomentando muchísimo más. Sin embargo, en las series de televisión podemos apreciar cómo todavía se siguen reproduciendo el hombre con una serie de elementos asociados y la mujer con una serie de elementos asociados. ¿Puede ser una repercusión favorable? ¿Puede ser negativa? ¿Contrarresta en algún sentido? Hombre, yo no estoy de acuerdo con el planteamiento que tú haces. Es decir, cada vez hay más series que introducen elementos de esa coeducación, tanto cuestión genérica masculino-femenino como dentro de las masculinidades, la heterosexualidad, homosexualidad o dentro de la feminidad, de nuevo la heterosexualidad o la homosexualidad. Porque en cualquier caso yo pienso que tanto las series de televisión como las películas, como cualquier artefacto cultural, lo que hace es reproducir lo que se está dando en la sociedad. Entonces, de alguna manera, creo que una cosa se implica en la otra. Es decir, hay cada vez más series que introducen estos elementos porque socialmente esos elementos cada vez están más aceptados. Y al contrario, el hecho de que aparezcan en las series y en las películas refuerza también la concepción que se tiene de esa coeducación o de esa igualdad en el comportamiento social cotidiano. Cuando una persona homosexual criada en una familia tradicional decide crear su familia, puede ocurrir dos cosas. O bien se puede adjudicar a cada miembro de la familia un rol determinado, intentando reproducir de nuevo estos valores, venimos diciendo ya tradicionales, o se produce una especie de nueva fusión. ¿Cuál es la tendencia actual? Es que eso es una cuestión como muy compleja porque habría que empezar por definir el término familia. Es decir, cuando una persona homosexual decide crear una familia, esa familia a veces puede reproducir esos mismos roles tradicionales y otras muchas veces el concepto de familia es un concepto mucho más alternativo, donde no tiene por qué estar basado en principio en la cuestión de pareja, o sí, y dentro de la pareja pues puede plantearse la reproducción de roles tradicionales, es decir, el rol masculino y el rol femenino, que también habría que plantearse cuál es el rol masculino y el femenino, o no.
Eso es muy relativo. ¿Considera usted que en muchas ocasiones quizás muchos jóvenes no reconocen su homosexualidad, puesto que tienden a entender que, como venimos diciendo, debe de asociarse el determinado gusto con un determinado rol concreto? Sí, probablemente, vamos, eso sí ocurre, y eso ocurre dentro del el estancamiento social, o sea, o el hecho de que la sociedad nos obliga a identificarnos en un determinado compartimento estanco, digamos, ¿no? En cuanto a sexualidad, en cuanto a comportamiento social, en cuanto a comportamiento individual. Entonces, claro, es decir, muchos jóvenes asumen que no, que uno no puede ser o no puede tener gustos o deseos homosexuales porque eso lo identifica como mujer y por tanto como algo más débil, etcétera, etcétera. Que es un cuestionamiento muy esencialista de nuevo de la feminidad y la masculinidad. Pues muchísimas gracias.